Ministra, muy bienvenida. Buen día, ministra. Muy buen día, Matías, Carola, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles, que tengan un lindo día. Muchas gracias por esta invitación. Igualmente, ministra, muchas gracias por hacerse parte de su tiempo y conversar con nosotros para tener un poquito más claro todo respecto a la pensión garantizada universal. Así es. Comencemos hablando, ¿cierto? Vamos a partir... Feliz, lo que podamos ayudar es contestar las preguntas, así que estamos a disposición. Gracias, ministra. Para las personas que quizás no tienen mucha claridad tampoco de lo que es el concepto de la PGU, ¿nos puede explicar un poco, ministra, qué es la pensión garantizada universal? Perfecto. La pensión garantizada universal es este beneficio que ya está partiendo a partir del mes de febrero a pagarse para los hogares que han sido beneficiados. Es un piso mínimo de dignidad que entre todos estamos construyendo para las personas mayores de 65 años de nuestro país. Es una transferencia directa al bolsillo de las personas mayores y que tiene ciertos requisitos para poder ser recibida. Es un beneficio que es una pensión en estricto rigor de vejez, por lo tanto, el primer requisito es tener 65 años o más, hombres o mujeres. El segundo requisito es vivir en Chile al menos 20 años y antes de solicitar el beneficio, en los 5 años inmediatamente anteriores, al menos haber vivido 4 en nuestro país. Okay. Otro requisito que es indispensable es estar dentro del 90% de mayor vulnerabilidad de nuestro país de las personas mayores y tener una pensión base que sea menor a 1 millón de pesos. Esos son los requisitos que tiene la pensión garantizada universal para ser recibido en nuestro país. Perfecto, ministra. Y una pregunta, más allá de los requisitos para acceder, ¿es de manera automática las personas que tienen acceso a ella o tienen que hacer alguna solicitud? Ya, súper importante, Carola. Estamos en dos grupos para que nos podamos entender. El primer grupo es un grupo que no tiene que hacer ningún trámite, que son todos aquellos que hoy día ya estaban dentro del Pilar Solidario o cumplían los requisitos para recibir los beneficios del Pilar Solidario, a pesar de que quizás no lo estaban recibiendo, porque lo que nos ha pasado, y es importante hacer este comentario, es que algunas personas no sabían que podían estar recibiendo los beneficios del Pilar Solidario. ¿Cuáles son los beneficios del Pilar Solidario? Tener una pensión básica solidaria, que es esa pensión que construimos entre todos para las personas que no han cotizado a lo largo de su vida por diferentes razones. Es muy probable que ahí estén la gran mayoría mujeres que han tenido que cuidar a sus hijos, cuidar a personas con discapacidad, cuidar a personas mayores, y si bien ese no es un trabajo remunerado, es un gran trabajo también que tenemos que hacernos cargo entre todos, y por eso generamos esta pensión básica solidaria que ahora se transforma en pensión garantizada universal. Esa pensión básica solidaria aumenta de los 176.000 pesos que estaba a partir del mes de enero a 185.000 pesos, y recordemos que la pensión básica solidaria al inicio del mandato del presidente Piñera estaba en 104.000 pesos, por lo tanto hemos aumentado de forma sustancial esta pensión que entre todos damos para aquellos que no han podido cotizar a lo largo de su vida. ¿Quiénes son los otros que están dentro del Pilar Solidario? Los que recibían aporte previsional solidario. ¿Quiénes son ellos? Son los que teniendo una pensión autofinanciada, es decir, una pensión que se entrega a través de las cotizaciones a lo largo de la vida de los trabajadores y trabajadoras, recibían una pensión baja y estaban en el 60% de vulnerabilidad. Y tenían un complemento que era un aporte del Estado, que era este APS o aporte previsional solidario. Ese APS, entre comillas, y se transforma en la pensión garantizada universal y se convierte en 185.000 pesos. Pongo un ejemplo. Hoy día, una persona con una pensión autofinanciada de 200.000 pesos recibía como aporte previsional solidario 108.000, es decir, pensión total 308.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa con la pensión garantizada universal? Se mantienen los 200.000 de pensión autofinanciada, se eliminan los 108.000 de APS y se inyectan 185.000 de pensión garantizada universal. Entonces pasamos de una pensión anterior de 308.000 pesos total a una pensión de 385.000 pesos con la pensión garantizada universal. Esos son automáticos y no tienen que hacer nada. El segundo grupo es el que tiene que postular, y ahí va la pregunta de Carola. Ese segundo grupo ya está abierta la postulación. ¿Dónde se hace? Se hace en chileatiende.cl, en página
web habilitada, ahí dice, revisa si eres beneficiario de la pensión garantizada universal, uno entra con el RUT y la fecha y sabe inmediatamente si uno es automático o tiene que postular. Y si tiene que postular, ahí está, revisa si tienes derecho a la pensión garantizada universal. Muchas gracias al señor director que nos está ayudando. Y uno pone efectivamente el RUT ministra, y la fecha de nacimiento y va a aparecer si uno es beneficiario o no lo es. Y si es beneficiario, va a decir cuándo le pagan, de qué forma. Y si no lo es y tiene que postular, va a tener que ahí sí ingresar con su clave única y le van a pedir datos como dónde vive, qué finalmente ingresos tiene, efectivamente cuál es su sistema de previsión, si es AFP, compañía de seguro y otros, para ver si está dentro del 90% de vulnerabilidad. Las personas que no pueden ingresar a través de la página web porque tienen dificultades de acceso a internet o porque tienen una brecha digital, les cuesta entender cómo funciona. También se puede atender de forma presencial en las sucursales de Chile Atiende, en las sucursales de las FP, si es que es afiliado a una FP, en las sucursales de las compañías de seguro, si lo es también, y obviamente en las municipalidades que siempre nos ayudan para hacer todos los trámites sociales que son beneficiosos para la ciudadanía. Perfecto. Ministra, tengo una consulta por acá. ¿Qué pasa si la persona recibe remuneraciones? Si es una persona que está pensionada, pero sigue trabajando hoy en día, ¿también puede optar a esto? Es una gran pregunta, Matías, porque esta es otra de las grandes variaciones de la pensión garantizada universal con respecto a lo que nosotros ya teníamos, ¿ya? Nosotros hoy día, en lo que era el sistema antiguo del pilar solidario, habían dos situaciones que han cambiado. Uno, para recibir el beneficio del Estado, uno tenía que estar hasta el 60% de vulnerabilidad para estar en el pilar solidario. Hoy día nosotros ampliamos la cantidad de gente que puede recibir beneficios del Estado entre el 60 y el 90%, es decir, la clase media, aquella que nunca había recibido apoyo del Estado, hoy día sí puede recibir. Esa es la primera gran variación. Y la segunda gran variación es la pregunta suya, Matías. Las personas que estaban trabajando y no jubilaban no podían recibir beneficios del pilar solidario. Ya había que jubilar, era un requisito. En cambio, con la pensión garantizada universal, las personas pueden decidir seguir trabajando y igual recibir pensión garantizada universal. Y esto es un cambio súper relevante. Hay personas que siguen trabajando porque efectivamente su pensión es baja. Lamentablemente, no nos enorgullece que tengamos pensiones tan bajas. Hay que hacer una reforma estructural de pensiones, pero al seguir trabajando no recibían aporte. En cambio, con la pensión garantizada sí van a poder hacerlo y por lo tanto a las personas cumpliendo los 65 años los invitamos a ingresar a la página Chile Atiende para poder solicitar el beneficio. Excelente. Perfecto. Ministra, ¿hay alguna fecha límite para realizar esta solicitud? No hay una fecha límite, siempre va a estar abierto, pero para poder empezar a recibir el beneficio desde agosto, que es desde donde rige la ley, con los primeros pagos de las personas nuevas, por supuesto que el límite para empezar, insisto, a recibirlo desde agosto va a ser el mes de julio, para poder tener los datos y poder obviamente empezar a entregar el beneficio. Pero siempre, todos los meses, va a ser un proceso en el cual las personas van a ir ingresando sus datos y van a poder recibir el beneficio en la medida que cumplan los 65 años. Exacto. Ministra, ¿a quién le podrían decir que no de aquí a agosto? ¿A quién se le podría rechazar esta solicitud? Bueno, es súper importante decir de que nosotros primero estamos entregando una pensión de vejez, por lo tanto tienen que tener 65 años. Claro. Nos pasa de que hay mujeres, ¿no es cierto?, que por la ley pueden jubilar a los 60 años. Entonces nos preguntan si a ellas también les toca. Lo cierto es que los beneficios del Estado, desde la reforma previsional del año 2008 de la presidenta Bachelet, se entregan desde los 65 años, sean hombres o mujeres. Por lo tanto, lo primero es aclarar que las mujeres que se han jubilado a los 60 años tienen que esperar a los 65 años para poder recibir el beneficio. Ojalá esto pueda cambiar, si es que efectivamente el nuevo gobierno puede sacar adelante la reforma estructural de pensiones, porque en la reforma estructural, esa que no pudimos sacar adelante, sí se mejoran las pensiones de las mujeres que jubilan a los 60 años. Así que ojalá, y ahí le deseamos el mejor de los éxitos al próximo gobierno, podamos sacar adelante. Pero las mujeres tienen que cumplir los 65 años para recibir el beneficio. Entonces esa es la primera aclaración. Ya. La segunda aclaración es que los jubilados de otros sistemas, por ejemplo, el de las Fuerzas Armadas o los que son afiliados al régimen de pensiones de reparación,
efectivamente no tienen una pensión garantizada universal sobre su pensión. Y esto también es súper importante aclararlo. Y en el caso de las pensiones de invalidez, solo las pensiones que estén bajo los 185.000 se van a nivelar hasta 185.000. Es decir, las pensiones bajas van a poder llegar a la línea de la pobreza y aumentar su monto. Pero no es que una pensión de invalidez reciba los 185.000 pesos arriba de su pensión de invalidez. Perfecto. Perfecto. Ministra, y en caso de que, por ejemplo, esta persona aumente sus remuneraciones en algún proceso de su vida, ¿le pueden quitar este beneficio de la PGU? Bueno, efectivamente la PGU se podría perder en la medida de que uno se convierta en una persona mayor que esté en el 10% de mayores ingresos. Okay. Eso habitualmente nunca pasa porque, como le decía anteriormente, las personas mayores tienen pensiones bajas, sí, y por lo tanto no tienen grandes ingresos que les permitan estar dentro del 10% de mayores ingresos del país. Y por lo tanto eso probablemente va a pasar en muy pocas condiciones, y si llega a pasar es que estamos hablando de una persona que tiene pensión base de mayor de 1 millón de pesos o un patrimonio muy grande. Y eso es sin considerar la casa, porque quiero contarles de que la casa no va a ser uno de los parámetros que vamos a medir para tener vulnerabilidad, porque sabemos que una persona puede haber tenido una casa en un momento que haya estado bien, ¿no es cierto?, sí, trabajando activamente, y ya posteriormente la pensión sea baja, los ingresos sean bajos, y no por la casa uno va a pensar de que está dentro del 10% más rico de nuestro país. Así que la casa tampoco se va a mirar para eso. La segunda razón por la cual uno podría dejar efectivamente de recibir la pensión garantizada universal es que uno se vaya a vivir definitivamente fuera. Ya. O sea, estamos hablando no de unos meses, no de vacaciones, sino que uno se vaya a vivir al extranjero de forma permanente. Vida, claro. Esa es otra de las razones por las cuales podría suspenderse el pago de la pensión garantizada universal. Y otro es que después de 6 meses no haya cobrado el beneficio. O sea, sea una persona que por diferentes razones no esté efectivamente cobrando el beneficio, pero este último caso probablemente es bastante apelable si es que encontramos alguna razón de fondo, claro, que justifique por qué esa persona no cobró el beneficio durante los 6 meses, puede estar enferma, exacto, aislada. Hay razones en las cuales se podría justificar, pero efectivamente si alguien no lo cobra durante 6 meses también es una razón que podría suspenderse el pago. Exacto, ¿y eso cómo se fiscaliza, ministra? ¿Cómo se sabe cuando una persona cobra o no? Porque nosotros tenemos todo el sistema, ¿ya?, y vamos a pagar con lo que es el sistema de pago habitual de las personas. Esto se va a traspasar después de los 3 primeros meses todo a un pago del IPS, ¿no es cierto?, de nuestro Instituto de Previsión Social, y ellos van a tener obviamente el control de quienes, teniendo el beneficio, no están cobrando, ya sea porque les depositamos obviamente o porque no están cobrando de forma presencial. Okay. Ministra, antes ya, si bien tenemos que ir cerrando y me gustaría preguntarle sobre su gestión y cómo ha sido la evaluación, me queda una pregunta importante respecto a la PGU, que es, que lo tocó recién. ¿Qué pasa si una persona no cobra, por ejemplo, en 2 meses? ¿Después puede cobrar los 2 juntos o pierde ya el mes anterior? No, efectivamente nosotros generamos el pago y por lo tanto al generar el pago, esos pagos están vigentes y tienen un tiempo de vigencia, y durante todo ese tiempo de vigencia las personas lo pueden cobrar. Así que si una persona no pudo ir un mes a cobrar y va al mes siguiente, va a poder obviamente cobrar los 2 meses desde que se generó el pago, o los 3 meses que sean correspondientes. Por lo tanto no va a perder el beneficio porque un mes no pudo ir a cobrar. Ahora, y nosotros igual siempre hacemos la recomendación de que nos den una cuenta, ¿no es cierto?, de que se genere algo, claro, donde podamos depositar, a fin de que las personas no vayan, sobre todo las personas mayores, no solo por el COVID, que sigue vigente, que tenemos que cuidar todavía a nuestras familias y a las personas, sino porque también significa una persona mayor salir, obviamente gastar en locomoción, etcétera. Entonces nosotros decimos, lo mejor es que nos dé una cuenta donde depositarle y evitar efectivamente ese traslado. Claro. Oiga, ministra, bueno, agradecerle por esta entrevista, ¿cierto? Que nos deja un poquito más claro todo lo que pasa con la PGU, porque es noticia siempre. Acá nosotros siempre estamos tratando también de... Siempre hay dudas. Siempre hay dudas de aclarar un poco, pero con usted ya nos queda más claro. Preguntarle cómo están los ánimos, ministra. Faltan solo 9 días para este cambio de mando. ¿Qué tal estos últimos días y cómo evalúa, ¿cierto?, estos 4 años en este puesto, bueno, en distintos puestos? ¿Cómo se sintió? Sí, bueno, efectivamente quedan poquitos días, si no me equivoco, quedan
10, claro, 11. 9, por ahí. No, por ahí, ¿no? Lo debe tener marcado, en el calendario. Y lo cierto es que han sido días súper, súper intensos porque estamos entregando. Claro. Y el presidente nos pidió hacer mucho esfuerzo para entregarle de la mejor manera posible a las nuevas autoridades. El presidente quiere, por supuesto, que al gobierno electo entrante le vaya muy bien, porque entiende de que si a las nuevas autoridades les va bien, a todos nos va a ir bien. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos a Chile primero y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Sí. En particular, como ministerio, nos está saliendo con harto esfuerzo y harto trabajo porque estamos haciendo cuentas públicas regionales. Entonces estamos yendo región por región para que ninguna región se sienta aislada, se sienta que no la tomamos en cuenta, mostrando todo el trabajo mancomunado que realizamos en nuestras 3 subsecretarías y en todos nuestros servicios. Y obviamente ahí mostrar un poco lo que hemos hecho en materia de hacer visible a los invisibles, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, niños, niñas, adolescentes, pueblos originarios, y efectivamente todo el trabajo que se ha hecho en acercar el Estado a las personas, todo el trabajo que se hizo en materia con la sociedad civil, ¿no es cierto?, dedicarnos a ser un ministerio que ayuda a los que ayudan, todos los fondos que este ministerio entrega a la sociedad civil, a las fundaciones, corporaciones, etcétera, y mostrar sobre todo la ayuda social en pandemia, pero siempre, no solamente en pandemia, el aporte previsional, el bono marzo, etcétera. Y ahí, bueno, ha sido impresionante el trabajo que se ha hecho a través de todos los funcionarios. Nosotros siempre le agradecemos mucho a Salud, ¿no?, porque en esta pandemia ha sido vital para salvar vidas, pero los funcionarios sociales de los diferentes ministerios, de los diferentes servicios, de los diferentes municipios han sido vitales también, porque han estado ahí para entregar toda la ayuda social, que ha sido mucha, y bueno, eso estamos mostrando, estamos de otra forma haciendo un balance de gestión. Han sido años difíciles, yo fui intendenta de la región metropolitana primero, después para la crisis social de octubre del 2019 el presidente me pidió ser ministra vocera de gobierno, en momentos muy difíciles, donde todo podía ser un incendio, donde cada palabra de uno podía ser benzina, y fue, bueno, un aprendizaje duro, pero un gran aprendizaje. Y después, en medio de la pandemia, en los momentos más duros, el presidente me pidió ser la ministra de Desarrollo Social, que es la que finalmente le tocó llevar a cabo las ayudas sociales en pandemia. Entonces, ¿qué le puedo decir, Matías y Carola? Ha sido un aprendizaje increíble. Siempre gobernar es muy duro, pero gobernar con una crisis social y después una pandemia, la peor de los últimos 100 años, probablemente extremadamente difícil. Pero le pusimos todo el corazón, y con acierto y con errores, porque uno lo tiene que reconocer, ¿eh? Uno no es posible hacerlo todo bien, menos en condiciones tan difíciles, pero con acierto y con errores no dejamos nada de hacer, lo dimos todo y esperamos de verdad haber podido llegar a las familias que más mal lo pasaron durante estos tiempos difíciles. Tremendo desafío, ministra. Sí. Sin duda alguna. Sí. Bueno, ojalá le vaya bien en todo lo que Sí, mucha suerte en todos los desafíos que se vienen para los próximos periodos, ministra. Exacto. ¿Qué piensa hacer, ministra? ¿Va a darse unos días más libres o no? Supongo. A ver, en estricto rigor hay que seguir trabajando y obviamente encontrar un nuevo camino, nuevos desafíos. A mí me gusta lo social, desde donde esté. Quiero seguir en contacto con la gente. A mí me gusta la gente, a mí me llena el corazón, por eso pasé tanto tiempo en terreno, recorrí tantas regiones. Quiero decirles de que estuve desde Viviria a Puerto Williams como ministra, yo presencial. De extremo a extremo, claro. Y porque a mí me gusta la gente, así que donde esté espero estar con la gente en contacto. Me gustaría seguir conectada con algún medio de comunicación que me permita hacer lo que ustedes me están permitiendo hacer hoy día, que es explicarle a la gente los beneficios, contarle lo que pueden acceder, explicarle ciertas cosas. En pandemia me tocó como médico explicar lo difícil que era explicar lo que estábamos viviendo. Entonces, ojalá pueda seguir ahí conectada en algo así. Y también, y por un tema mío personal, por la experiencia que tuve, me gustaría poder también hacer clases. Creo que es importante ayudar a las nuevas generaciones a asumir y sentir parte de la experiencia que recibí y poder generar nuevos liderazgos y nuevas personas que tomen el rumbo en las políticas públicas de este país. Así que por ahí yo creo que va la cosa, por ahí me van a ver y espero seguir conectada, sobre todo con la gente, que es la que me llena el corazón. Muchas gracias, ministra. Muchísima suerte, ministra, en todos los desafíos, pero descanse un poco antes. Unos días libres. Sí, unos días libres. No estaría mal. Tomar energía. Algo. Todo. Ministra, le mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por el programa, por la preocupación que tienen en el programa para que la gente pueda recibir los beneficios y no se quede fuera. Así que muchísimas gracias. Ojalá puedan comentar otros días
al respecto de nuestro bono Sí. marzo, que así lo conoce la gente, al respecto de la pensión garantizada universal, como lo están haciendo, y también contarles de que tenemos más de 288.000 IFES, 100.000 IFES antiguos Claro. y 188.000 IFES universales que están pendientes de cobro presencial. Importante. Tenemos una cantidad importantísima de recursos en las arcas del Estado que no tienen que quedarse aquí, que tienen que quedarse en los bolsillos de las familias. Así que ojalá que ustedes nos ayuden también en otra oportunidad a difundir ingresodemergencia.cl, sección Mis Pagos. Ahí se puede revisar si alguien tiene un pago presencial pendiente y no lo ha cobrado. Perfecto, qué importante, sí. Es súper importante. Vamos a recordar, emergencia, ¿lo repite, ministra, por favor? Para Ingresodemergencia.cl, sección Mis Pagos, con su RUT y los datos de su carnet de identidad. Usted puede revisar si es que tuviera algún pago presencial que no ha cobrado, pendiente y que puede cobrar hasta fines del 2023. Perfecto. Excelente. Gracias, ministra. Vamos a difundirlo. Un gran abrazo, ministra. Muchas gracias. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Mucho éxito en lo que venga. Éxito. Chao, chao. Gracias, gracias. 9:55, ahí está Carla Rubilar, nuestra ministra de Desarrollo Social y Familia, ministra ya saliente, Carito. Saliente ya, Pocos días. que nos